Bienvenidos a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad te traigo un video dedicado a los debiluchos del anime, a aquellos que nos hicieron creer que eran fuertes y terminaron siendo fanfarrones o aquellos que, bueno, simplemente son débiles y ya. Buscaremos no comparar y no ponerles un número que los haga más débiles que otros. Sé tú el que elija su posición. Así que iniciamos este video. Espero que lo disfrutes y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Empezamos esta lista de los personajes más débiles con el famoso luchador reconocido Mr. Satan del anime de Dragon Ball, creado por Akira Toriyama. Se presenta como un luchador fanfarrón, presumido y sobre todo manipulador, aunque todo eso oculta una personalidad llena de defectos, como todo ser humano por supuesto. Es experto en presentar ataques de cobardía, aunque sea ganador de premios en artes marciales, quizás se puede catalogar a Mr. Satan como un hombre de los espectáculos recreados, incluso con efectos especiales, pues sus demostraciones de fuerza y poder lo hace principalmente para ofrecer un buen espectáculo. Es un personaje carismático y que además influencia en la sociedad y que termina siendo su único aporte positivo de verdadero poder que puede darle a los guerreros Z, el poder de influenciar a otros y de la manipulación en masa. ¿Qué opinas sobre el personaje de Mr. Satan? Pasamos a otro personaje carismático de otro shonen reconocido por todos, el pirata Buggy del anime de One Piece, Eiichiro Oda. Quizás sea uno de los piratas más débiles de los mares, pero su carisma y su fama sopesa el hecho de que es un hombre que lucha para perder irremediablemente en las batallas. Aunque busca venganza por sus derrotas, sabe que cada paso cuenta. El personaje pasa por ciertas circunstancias que lo llevan poco a poco a ser el pirata más popular, quizás por cómo logra escapar de Impel Down y se gana tanto la simpatía de los presos que tras escapar lo siguen a la guerra de Marineford. Solo un fanático alocado sale de la cárcel para enfrentarse a un ejército, pero gracias a esto es considerado como uno de los más poderosos, de lo que de verdad es. Lo único que se le puede atribuir a este personaje es estar en el momento justo, manejar a las masas y aprovechar las oportunidades para así poder escapar. ¿Crees que Buggy es así de inútil? Coméntalo en los comentarios. Pasamos ahora a uno de los títulos de culto más exitoso de la última década, Death Note, donde te presento al que puedo considerar como uno de los personajes más débiles de todo el anime, Misa Amane. Esta chica que no es muy inteligente y que se deja llevar mucho por sus emociones y posee una inocencia única. Comienza mostrando un gran potencial, pero que al final no fue de gran relevancia como muchos esperaban, y muchos consideran a este personaje como un desperdicio de potencial. Ella pudo haber sido mucho más que una herramienta usada por Light, quien la manipula a su antojo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Misa fue un total desperdicio en la serie y realmente merece estar en esta lista? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Nos vamos ahora al siguiente personaje que pertenece a un mundo regido por los titanes, y donde la supremacía del más fuerte es parte fundamental de toda persona que quiera sobrevivir a un mundo dominado por monstruos gigantes que solo desean alimentarse de tu carne. Armin Arlert. Puedo decir que es uno de los personajes con mayores dificultades para sobrevivir en un ambiente donde la resistencia física y la destreza son pieza fundamental para la sobrevivencia a todos aquellos quienes pertenecen a la Legión de Reconocimiento. Es bajito para su edad y muy tímido. Siempre termina con golpes por sus compañeros y tiene un concepto de la no violencia tan arraigado que no se defiende. Así que su autoestima siempre está por debajo de los demás, creando críticas hacia sí mismo y comparándose con otros, volviéndose más inseguro de sí mismo. Es un personaje que crece poco a poco. Al comienzo, solo se mueve si sus amigos más allegados dan el primer paso. Carece de fuerza y habilidades físicas, aunque es considerado como uno de los más inteligentes porque gracias a las estrategias que él puede recrear, se pueden realizar las estrategias de mejor manera y con mejor detenimiento, haciendo a Armin el más débil en cuanto a destreza física se refiere, pero haciéndolo uno de los grandes con sus conocimientos e inteligencia. ¿Estás de acuerdo en que Armin es uno de los personajes más débiles de todo el anime de Shingeki no Kyojin? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Pasamos ahora a uno de los personajes del anime de Seiko no Kuwaser,
La voluptuosa e inocente Toma Yamanove es un personaje dependiente de los demás protagonistas, además es ingenua y muy infantil. Para muchos es considerada como un personaje de relleno, ya que está acompañada de otras dos protagonistas que tienen mayor relevancia. Lo que más resalta en pantalla de su personaje son sus gigantescos senos, y para darle un punto positivo fuera del contexto físico, es una chica de buen corazón, perdona rápido y es amorosa, y creo que no tiene más características relevantes. ¿Ya conoces a este personaje? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vamos a un mundo gobernado por un dios que reta a las personas a jugar un juego suicida llamado Diarios del Futuro, un survival game en donde los personajes deberán enfrentarse los unos a los otros para que solo quede uno y convertirse en el nuevo dios del tiempo y el espacio. Conocemos a su protagonista, Amano Yukiteru, un personaje que estoy seguro que al igual que yo querías asfixiarlo de su inutilidad y pasividad en toda la serie. Es un chico joven y apuesto que no quiere salir lastimado emocionalmente, aunque quiere convivir con las personas, busca tener una posición solo de observador y así sentirse a salvo. Es un chico callado y muy tímido. El pobre chico entra en este enfermo juego de supervivencia, pero siempre depende de su enamorada loca Yuno, quien está bastante enfermita y tiene una obsesión hacia Yukiteru y quien lo defiende y lo salva para salir airosos de más de una desventura. El protagonista más inútil que te podrás encontrar en un anime después de Eren, claro está. Nos vamos ahora a la Academia de Héroes de UA en Boku no Hero Academia con un personaje interesante y que siempre termina envuelto en problemas y que por cuestiones de la suerte logra escapar de alguna calamidad, Minoru Mineta. Este personaje causa bastante intriga sobre cómo llegó a entrar a la Academia de Superhéroes, indistintamente del cómo busca ser un héroe, pero es un personaje que podemos calificar como inútil casi en su totalidad. Es de pequeña estatura, que acosa a las chicas, entra en pánico fácilmente y lo lleva a actuar de manera cobarde. Su poder es bastante... bueno, ¿cómo puedo explicarlo sin que suene tan inútil? Podríamos decir que lanza pelotas por la cabeza y sangra cuando lo usa, así que es un poder que no debería utilizar y bueno, quizás para un jardín de niños hacer que las pelotas vuelen es una virtud que lo hace sin duda la peor opción a escoger. ¿Tú qué opinas acerca de este personaje? Nos vamos ahora al mundo de Crepúsculo, al mundo de Vampire Knights. Lo siento, es que a veces me confundo, lo siento. Bien, bueno, ella es Yuki, esta chica que conoce el mundo oculto dentro de la Academia Cross. No solo es una estudiante, sino que es su guardián, además que ha sido entrenada y posee dentro de ella la sangre más poderosa del mundo de los vampiros y como si fuera poco, también pertenece a la familia más importante de todo ese mundo. Con todo esto, ella debería de tener una habilidad y destreza incomparable a las de un vampiro cualquiera y muy por encima de un humano común. Entonces, si esta chica princesa de la noche es tan increíble, ¿qué diablos hace con todos sus poderes? Aparte del sentimentalismo que le ofrece a la serie, siempre llora y sonríe y algunas veces hace ambas cosas a la vez. Siempre es subestimada, pero bueno, no es de culpar a Kaname y a Zero por querer cuidarla cuando ella misma es temeraria en su objetivo de cuidar a otros. Nos vamos ahora al famoso mundo virtual de Sword Art Online con el personaje de Cílica, quien también es considerada como uno de los personajes más débiles dentro del anime de Sword Art Online. Es una chica muy inteligente, la típica chica popular que se la lleva bien con todos, que ama a Kirito, pero en realidad ella es una más del montón en esa lista. Es un personaje que empezó muy bien, aunque fue perdiendo sentido y relevancia dentro del mismo anime. Las peleas no se le daban del todo bien, y si había un reto importante, quedaba sin tener que hacer, y así es como ella entró en esta lista de las pocos relevantes y de relleno, que no aporta nada, así sea eliminada dentro del anime, ni siquiera te darías cuenta. ¿Tú qué opinas sobre ella? Ahora pasamos al último de la lista del personaje más inútil y débil dentro de algunos animes, y no podemos descartar al ciclista sin licencia, Mumen Rider de One Punch Man. No podemos negar que el personaje es valiente, que no deja pasar ningún reto. Es un joven promedio con una apariencia que lo hace parecer un héroe misterioso, pero es débil ante sus oponentes. Para no decir que es un suicida sin habilidad aparente, y mira que no tiene ni la inteligencia ni el dinero de Batman, pero aún así está dispuesto a pelear aunque su vida dependa de ello.
Usualmente los demás tienen que salvarlo, pero tiene un concepto de autosacrificio desinteresado que lo convierte en uno de los héroes de calle. No puede ascender en clases de héroes, pero aún así está dispuesto a hacer muchos esfuerzos extras para compensar la debilidad con su apasionado deseo de la justicia. Y así terminamos con los personajes más débiles e inútiles del anime, donde ignoré a Yancha completamente dado que elegí uno por anime. Sin duda Mr. Satan se llevaba el trono, ¿no crees? Así que antes que comiencen a discutir de por qué Yancha no está en el video, aquí les dejé la explicación. Saludos especiales a Jorge Rendón desde nuestro Patreon, a Dayana Scarlett, Kilo García, Jean-Frank desde la ciudad de Valencia, Brit desde Sarasa en el estado Guárico, Venezuela, Keu, a Enrique del grupo de Game of Thrones Venezuela que sigue el canal y a Hyotaku Noticias Anime. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Amino y Facebook como Rincón Otaku LA. Visita nuestro portal web www.rinconotakula.com. Contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos. Todos los enlaces los encuentras al final de la descripción. Mira el video hasta el final ya que hay algunos videos que te pueden interesar. Y no olvides activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.